Lotus fue la única escudería que plantó cara a Ferrari casi desde el comienzo de la Fórmula 1. Surgió gracias al genio de Colin Chapman y fabricó coches deportivos distintos a todos. El prestigio de su estudio de ingeniería todavía perdura, pero tras la muerte de su fundador tuvo una azarosa vida que acabó con su venta a una empresa china. Una historia apasionante y muy poco conocida. Por ejemplo, ¿sabéis qué tiene que ver Lotus con el Corvette y con el Peugeot 205 Turbo 16? ¿Y sabéis que fue accionista de DeLorean? Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Lotus es una marca que ha influido mucho en la Fórmula 1, mucho, pero también en los coches de calle, gracias al genio de Colin Chapman y a su casi desconocido estudio de ingeniería, Lotus Engineering, que ha trabajado para muchas marcas, para otras marcas, para terceros. Por eso me resulta curioso que cuando quieres buscar información, da igual que sea libros, revistas, en internet, sobre Lotus, sea tan difícil. Encuentras mucha información, por supuesto, de Ferrari, de Lamborghini, de Porsche, de muchas, pero de Lotus es muy difícil. Muchos estaréis pensando, bueno, pero es que la influencia de Lotus no ha sido tanta como marcas como Ferrari, Lamborghini o Porsche. Bueno, yo diría que en mi opinión ha sido incluso mayor. Aquí pongo un poco a salvo a Porsche, porque Porsche también, uno de sus áreas de negocio ha sido históricamente su estudio de ingeniería. Pero la influencia de Lotus en la Fórmula 1 y en los coches de calle es importantísima. Vamos a comenzar de memoria y comenzamos por la Fórmula 1. Por ejemplo, por el Lotus 25, que en 1962 estrenaba el chasis monocasco, en ese caso de aluminio. Hoy en día, todos los coches de Fórmula 1 llevan chasis monocasco. Pero sigamos, por ejemplo, con el Lotus 49 de 1968. Fue el primer coche de Fórmula 1 que llevó alerones. Hoy en día, todos los coches de Fórmula 1 llevan alerones. Pero podemos continuar con el Lotus 78 de 1977. Este coche ha sido varias veces elegido como el Fórmula 1 más innovador y más influyente de la historia, porque fue el primero en equipar, en usar el efecto ala o el efecto suelo. Hoy día, todos los coches de Fórmula 1 recurren a este efecto, no solo de Fórmula 1, todos los coches de competición y muchos coches de calle. En cuanto a coches de calle, yo os invito a que recordéis una cosa. Lotus no era fabricante de motores, cogía motores de otras marcas y los mejoraba, pero no era fabricante de motores, mientras que Ferrari, Lamborghini o Porsche sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Lotus tenía que buscarse la vida de otra manera. ¿Y cuál era esa manera? Pues ya sabéis, una frase famosa de Colin Chapman: es mucho mejor menos peso que más potencia. ¿Por qué? Su argumento está clarísimo. Él decía, más potencia es una gran ventaja en las rectas cuando aceleras. Pero menos peso es una gran ventaja en las rectas cuando aceleras, pero también lo es en la recta cuando frenas y sobre todo en las curvas, porque un coche menos pesado es más rápido. Esto hoy en día parece evidente. Hoy en día hasta los coches más económicos y más utilitarios pues tienen una lucha contra el peso, pero es que esto lo tenía muy claro Chapman ya en 1952. Otros vídeos sobre historia de las marcas lo hemos titulado ¿Qué fue de? Pero en este caso lo hemos titulado ¿Qué ha sido de? Porque Lotus sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora es una marca china. Estoy adelantando el final. Estoy diciendo que el mayordomo es el asesino. Pero hoy en día es una marca china propiedad de Geely. La historia de Lotus es complicadísima porque tiene historia en competición, en coches de calle, es un estudio de ingeniería. Así que hoy nos vamos a centrar un poco en la historia de la marca. Desde luego os aseguro que haremos un vídeo sobre la historia de Lotus en la Fórmula 1. De todos modos, sí os anticipo una cosa, que la relación entre los Lotus de competición y los Lotus de calle son muy estrechas, más estrechas que en ninguna otra marca. Esto requiere una explicación que os voy a dar. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque la era dorada de Lotus coincide también con la era dorada del motor Ford Cosworth. Es una época en la que la inmensa mayoría de las escuderías, la gran mayoría de las escuderías de Fórmula 1 utilizaban el V8 Cosworth. Y todos también la misma caja de cambios, la Hewland. Había una excepción que era Ferrari, bueno, había más, pero excepciones realmente importantes, Ferrari con motores generalmente más potentes y que también gastaban más. Pero como os digo, casi todas las escuderías usaban el mismo motor. Por lo tanto, aparte del piloto,
¿Qué hacía distinguirse a unas de otras? Pues muy fácil. 3 cosas: bastidor, suspensiones y aerodinámica. Y ahí Lotus siempre fueron muy buenos. Por eso muchas marcas recurrían a Lotus para poner a punto sus bastidores y sus suspensiones. Tenían muchos clientes. Uno de los más importantes fue General Motors, que además General Motors recurrió mucho a Lotus para mejorar sus productos y estaban tan contentos que también os adelanto un dato, acabaron comprando la marca. La faceta de Lotus, del estudio de ingeniería de Lotus Engineering, es bastante desconocida para los aficionados. Y eso que han tenido muchos clientes de muchas marcas muy importantes. Pero tiene lógica, y tiene una lógica que os voy a contar. Es que estos estudios de ingeniería, como pasa por ejemplo con Porsche, cuando sus clientes firman un contrato de confidencialidad con cláusulas leoninas, es decir, que la marca, en este caso Lotus, no podía contar para qué marcas trabajaba, salvo que la marca, como pasó con GM, quisiera lucirlo, porque GM incluso hubo un coche que era el Opel Omega Lotus, o se llamaba Cartul en Inglaterra. Pero generalmente estas marcas preferían permanecer en el anonimato. Como os decía, la historia de Lotus es tan compleja que ya llevamos como medio vídeo o cosas así, y hemos hablado de la influencia de Lotus en la historia del automóvil, pero no en la verdadera historia de Lotus. Vamos con ello. Además, antes de empezar con la historia, yo quiero contar una cosa, porque Lotus es una marca para muchos mágica. No solo mítica, sino mágica. ¿Por qué? Porque muchos mercados, entre ellos España, donde los Lotus no llegaban o llegaban con cuentagotas, para todos los aficionados, pues de mi quinta, un poco más jóvenes o un poco más mayores, los Lotus eran esos coches de Fórmula 1 preciosos, negros, fileteados en oro, con las letras de GPS, John Player Special, me estoy esmerando, John Player Special, y claro, la marca era mucho más conocida en muchos mercados, mucho más conocida por sus coches de competición, y en concreto por los Fórmula 1, que por sus coches de calle. Pero bueno, vamos ya con la historia de Lotus. Lotus Engineering Limited, que fue con el nombre que se fundó, aunque esto luego dio lugar a Lotus Cars, Lotus Engineering, Team Lotus y otras marcas, la fundó, bueno, ya hemos hablado muchas veces de Colin Chapman, voy a leer su nombre. La marca nace en 1952, fundada por Anthony Colin Bruce Chapman. Bueno, antes de fundar esta marca, Chapman, que había montado un taller y primero reparando coches, luego los modificaba, ya lanzó un primer coche, que era el Mark I, que era, lo voy a leer, un Austin 7, muy mejorado. Tras el Mark I siguieron el Mark II, el Mark III, el Mark IV, un montón. Hasta el Mark VII, el Lotus 7, y al Lotus 7 le siguió el Lotus Super 7. Este coche es las dos cosas, un hito y un mito. Un mito porque el coche en su momento era fantástico, lo sigue siendo hoy día. Y un hito porque este coche es realmente, para mí, para mucha gente, el más auténtico representante del espíritu Lotus en los coches deportivos de calle. Fijaros, este coche es bueno y es un diseño acertado, que se presenta en 1957 y Lotus lo mantiene en fabricación hasta 1975. Pero en ese momento Caterham compra la licencia. Bueno, Caterham la compra y además la revende a otros. Y sigue fabricándolo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora mismo. De hecho, el Caterham Super 7 1600 se presentó el año pasado, a primeros de 2020. Y es una reedición, por supuesto puesta al día, del primer Lotus 7. Hay una diferencia importante, porque os voy a contar una pequeña anécdota. Yo estaba estaba y estoy de este coche. Y por fin conseguí que me dejaran probar uno. Yo, aparte de medir casi 1,90, tengo un 48 de pie. Cuando me metí en el coche, era imposible que lo condujera. Era imposible. Era tan estrecho en la zona del pedalier que con el pie derecho no podía pisar un solo pedal. Era imposible. Lo que ha hecho Caterham, con muy buen criterio, es que respecto al chasis original, lo ha ensanchado. El chasis de los Caterham es 11 centímetros más ancho. Me parece poco, pero es suficiente para que yo un Caterham sí lo pueda conducir y un Super 7 no. Incluso además, también lo han hecho más largo. Hay dos versiones de Caterham que tienen batallas de 3,38 y 3,53. También una pequeña diferencia. Pero es que
desde el año 57 que se presentó este coche hasta el 2020, el tamaño medio de los conductores ha crecido mucho. Hablar de todos los modelos de la marca es muy complicado. Ya hablaremos de algunos de ellos, pero hay un modelo del que no podemos dejar de hablar, que es, después del Lotus Super 7, el modelo más emblemático del Lotus. Por supuesto, estoy hablando del Lotus Esprit. El Lotus Esprit se presenta en 1976 y se vende hasta 2004. El coche era precioso porque Chapman diseñó la parte técnica y encargó a Ital Design que diseñara la carrocería. En esa época, en Ital Design trabajaba un señor del que hemos hablado aquí muchas veces, de Giorgetto Giugiaro. Este coche es diseño de Giorgetto Giugiaro, como todos sabéis, que yo sepa, Giugiaro nunca ha hecho un coche feo. El Esprit era una evolución del Lotus Europa, que era un coche de motor central, y heredaba de ese coche el chasis, que fue un invento de Chapman, que se llamaba de viga central. Ellos lo llamaban Black Bond. Este chasis es un chasis muy original, que también luego utilizó TVR, por cierto, eso no lo pone en guión, pero me lo sé yo de memoria, que soy muy listo. Que es para que me entendáis, es imaginaros un cajón de aluminio que va entre los dos asientos y va hasta la parte de las suspensiones y sujeta el motor por detrás. Y ese es todo el chasis. Gracias a ese chasis, el coche era espectacularmente ligero. La carrocería era de fibra, pero el coche pesaba 900 kilos. Y su primera versión, que llevaba un motor modificado por Lotus, era un 4 cilindros 2 litros de 140 caballos. Pero este coche evolucionó, luego montó un turbo, su potencia fue creciendo porque el bastidor era magnífico y podía soportar, obviamente, mucha más potencia. Llegó a tener 284 caballos. Y luego, además, también tuvo su momento de gloria cuando apareció una película de James Bond, James Bond, el agente 007. La espía que me amó, se llamó aquí en España, no sé cómo se llamó en otros mercados. No se sabe. No lo sabe ni Rodrigo. Es que no le pinta a Rodrigo ser un gran seguidor de James Bond. Yo sí. Sí, pero puede llamarse de otra forma. Bueno, pero hay un dato inequívoco, que ese Esprit que aparece en esa película, una de las ventajas o de los gadgets que tiene es que además es un submarino. Y con ese coche, Bond se tira al agua y se pliegan las ruedas y se convierte en un submarino. Bueno, ese coche se subastó por un montón de dinero. Pero aquí llegamos a una de las primeras. Bueno, hubo varias, pero vamos a centrarnos en esta. Podemos llamar zonas oscuras de la historia de Lotus y de Chapman. Cuando John DeLorean intenta comprar Lotus. John DeLorean, que esa es una historia que hay que contar, porque hasta que llegó a hacer el DeLorean hizo muchas cosas, y algunas buenas. Pero John DeLorean quería hacer un coche muy fiable, eterno, muy bonito, muy deportivo. Y bueno, pues como os digo, la tecnología de Lotus, más allá de lo que se veía en la Fórmula 1, los coches de calle, por el estudio de ingeniería, era muy apreciada. Él intentó comprarlo, no lo consiguió. Pero sí consiguió que Chapman invirtiera la bonita cifra de 18 millones de libras, que valían mucho más que los dólares, por cierto, en ese proyecto, que era en esa época un verdadero dineral. Todos sabemos cómo acabó el proyecto de DeLorean. Todos, pero Chapman no lo supo nunca, porque Chapman fallece en 1982, lo cual probablemente incluso le permitió eludir la cárcel. Seguro que él prefería haber ido a la cárcel que haber palmado, pobrecillo. Pero bueno, Chapman, muchos historiadores y muchos conocedores siempre dicen de él que era un ingeniero brillante, pero que realmente con el tema finanzas y con el tema de números y empresarialmente no era un gran gestor. Bueno, el hecho es que, como os comentaba antes, GM ya era uno de los mejores clientes de Lotus Engineering y 4 años después de la muerte de Chapman acaba comprando Lotus. Aquí voy a hacer otro paréntesis para contar una historia, no voy a decir desconocida, pero muy poco conocida, que os he anunciado en la entradilla. Cuando yo la descubrí me llamó la atención por todos los players, como os dice ahora, que están implicados en esta historia, que es General Motors con su marca Corvette, Lotus Engineering, Peugeot con su 205 Turbo 16. Porque ¿qué pasó? Lo que pasó es que General Motors quería hacer un Corvette muy bueno. Toda la prensa pues, tenía muy claro que estaba muy por detrás de los deportivos europeos. Y querían hacer un Corvette que fuera la leche. Incluso barajaron
el que fuera con motor central y tracción total. ¿Qué hicieron? Pues compraron, esto es más frecuente de lo que pensáis entre las marcas, una especie, entre comillas, de espionaje. Compraron dos Peugeot 205 Turbo 16 del grupo B, un poco para ver qué tecnología utilizaba y cómo iba el coche. El caso es que cuando en el 86 compran Lotus, muchos ingenieros del Lotus participan en el proyecto del Corvette y descubren que General Motors tiene dos Peugeot 205 Turbo 16. Uno, por mandato de la marca, de General Motors, no lo tocaron. Pero el otro lo utilizaron. Esto se llama, algunos lo llaman burro, mula o simplemente coche de pruebas. Le hicieron un montón de perrerías probándole cosas. Le pusieron hasta una dirección a las 4 ruedas de Nissan. Le hicieron un montón de perrerías para probar ese coche. Tiene mucha gracia que Lotus, la gente de Lotus, modificara un Peugeot para diseñar un coche para General Motors. Bueno, el caso es que ese famoso Corvette de motor central y tracción total nunca vio la luz. Este coche, el Peugeot 205 que hizo de mula, se subastó y alcanzó más de 150.000 euros, pero el coche, el Super Corvette, no nació, pero el ZR1, carrocería C4, vamos, para entendernos, el Corvette de 1990, tiene mucho, pero mucho de Lotus. En 1993, que me había equivocado, 1993, General Motors no andaba muy sobrada de pasta y como Lotus Engineering seguía siendo una empresa muy apreciada, la vende a un tío que se llamaba Romano Artoli, que tenía una marca que se llamaba Grupo ACBN. Supongo, esto es una suposición, pero conociendo el percal seguro que ya antes había fichado a alguno de los mejores ingenieros de la marca. En esta época de Romano Artoli es cuando nace el Lotus Elise. Como detalle os puedo decir que este coche se llama Elise en honor a la nieta de Romano Artoli, que se llamaba, como todos podéis suponer, Elise. Por cierto, que no he dicho que tradicionalmente todos los Lotus tienen nombre que empiezan por E. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno, como tengo aquí a mi Pepito Grillo particular, que me está dando una novedad que yo ya la sabía. Y es que Romano Artoli también compró Bugatti. Pero yo creo que me lo dice porque encontrar fotos de Romano Artoli en Lotus no es fácil, pero de Romano Artoli con Bugatti es mucho más fácil. Pero bueno, al final Romano Artoli coge y vende la empresa vende Lotus a una empresa malaya que se llama Proton, que todavía existe, y a su vez Proton la vende a una marca china, bueno, no una marca, es un conglomerado de empresas que se llama Geely, o Geely, o como que la llaman. Geely, ¿no? No sé. G-E-E-L-I, lo estaréis viendo por aquí. Y llegamos al final feliz de este vídeo. Bueno, el final feliz es que Lotus, hoy por hoy, sigue existiendo y sigue haciendo unos coches que, por cierto, recientemente probé uno de ellos, el Elise Turbo, y me encantó. A ver si nos dejan probar uno porque vale la pena. Pero bueno, son coches con ingeniería Lotus, pero ingeniería china. De todas maneras, os prometo que haremos, aparte de la historia del Lotus en competición y en concreto en la Fórmula 1, tendremos que hacer vídeos de algunos de los Lotus más emblemáticos. Se está metiendo conmigo Rodrigo, porque de este coche, el que he elegido como coche del día, pues ya ha sido coche del día otra vez. Pues da igual. Podemos tener en nuestro garaje hermético 2 unidades, no me importa. Así te dejo alguna, que si no, no me fío de ti. Pero bueno, el caso es que soy un enamorado del Lotus Super 7, soy un enamorado, lo tengo en slot, en radio control, en miniatura estática, me encanta, es casi un monoplaza para rodar por la calle, lo he probado, bueno, no he tenido oportunidad de probarlo en la calle, en circuito, pero sobre todo el que he probado es un Lotus Super 7 made in Spain. Lo hace un buen amigo mío que se llama Juli Planas, o lo hacía, que monta este coche y lo llama Garbi, y además le pone motores de moto, que esto está muy bien. ¿Por qué? Porque si metes un motor, por ejemplo un motor de Suzuki Hayabusa de más de 200 caballos, pero muy ligero, y como el coche también es muy ligero, pues no tiene tanto par, pero no importa, y además tiene cambio secuencial, es un verdadero aparato. Yo con este coche lo he probado en la calle y lo he probado en circuito, porque una carrera en Jarama, una carrera en Albacete, hice podio, le he mandado 3 fotos del podio a Rodrigo, que las 3 son la misma porque solo tengo una. Pero bueno, oye, se hace lo que se puede. Y llegamos a nuestra sección del colutorio.
Bueno, es el consultorio, lo llamamos en broma colutorio y sabemos, no lo digáis, alguno nos lo ha dicho, que colutorio es un ojo de bucal. A ver, que tenemos estudios, pero lo hacemos en broma. Bueno, Alfredo Curia dice que quiere preparar un BMW. Alfredo es un cachondo. Quiero preparar un BMW. Hombre, pues hablar algún dato más. ¿De qué versión es, no? ¿A qué modelo? Y me dice que ha pensado comenzar por el motor. Bueno, Alfredo, lo primero, el motor es lo último. Así de fácil, el motor es lo último. Si dices, no, es que corre muy poco, pues entonces búscate otro que tenga un motor de serie más potente. Porque, o sea, por ejemplo, empezar a preparar un BMW 318, salvo por un tema de reglamentación que esté limitado a la cilindrada, no tiene sentido. Ha habido un 328 que te va a costar un poco más y ya tiene casi el doble de caballos. Entonces, preparar sobre un coche que sea interesante. El motor es lo último. Lo más importante es frenos y suspensiones y fiabilidad. Eso es lo más importante. Un buen repaso al coche, que no se rompa nada, revisar los ceiling block, poner buenos amortiguadores, buenos frenos. Eso es lo más importante. El motor déjalo para el final. Hay una consulta que es anónima porque se oculta bajo un nick, que tampoco voy a decir, que me dice, Máximo, ¿por qué no te cargas de una vez la sección de consultorio? Esa pregunta la respondéis vosotros. Bueno, ya me contaréis qué habéis dicho. Lo que yo quiero saber, como siempre, si os ha gustado el vídeo, danos un like, hacernos comentarios de qué tipo de vídeos os gustan más. Y bueno, pues hay una campanita, estamos en redes sociales y ya sabéis que yo, lo digo no, pero yo me encantaría volver a veros en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!